Buen día, mi nombre es Luis Arnulfo Ortiz Roger. Mi equipo y yo les vamos a presentar el tema sobre medidores de presión. Pero antes de meternos a medidores de presión, les daré una pequeña definición de lo que significa presión. Bueno, pues por definición la presión se define como la fuerza por unidad de área ejercida por un fluido en las paredes del volumen en la que lo conforman. Y pues también les hablaré sobre algunas características, como pueden ser: en un punto de un fluido en reposo es igual en todas las direcciones. Otra sería: la presión es una fuerza aplicada perpendicularmente a la superficie en estudio. La presión es directamente proporcional a la intensidad de la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la superficie en la que se aplica. A continuación se demostrará la siguiente tabla de valores de presiones. Bueno, compañeros, mi nombre es José Daniel Hernández Cobos y yo les voy a hablar de los tipos de presión. Hay 5 tipos de presiones: la presión atmosférica, la presión absoluta, la presión relativa, la presión diferencial y el vacío. En la presión absoluta se mide con el cero absoluto de presión. La presión atmosférica es la presión ejercida por la atmósfera terrestre. La presión relativa mide la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica. La presión diferencial es la diferencia entre dos presiones. Y la presión de vacío es la presión medida por debajo de la atmosférica. Bueno, ahora yo les voy a hablar, más que nada dar una pequeña definición de los medidores de presión y sobre todo cuáles son los más usados. Los medidores de presión se emplean para determinar la presión absoluta, sobre presión y vacío, o la presión relativa, ya sea para aire, gases o líquidos. Y entre los medidores más comunes que podemos encontrar están el manómetro de Bourdon, manómetro de columna de líquido, el barómetro y el manómetro de McLeod. Bueno, los medidores de presión tienen una clasificación y estos se clasifican en mecánicos, neumáticos, electromecánicos, y a continuación mis compañeros les hablarán un poco sobre ello. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Hernández Rodríguez. A continuación les hablaré de algunos manómetros de tipo mecánico. El tipo más simple de manómetro es el de tubo EQ. Un extremo del tubo EQ está conectado a la presión que va a medirse y el otro se deja abierto a la atmósfera. El tubo contiene un líquido llamado fluido manométrico, el cual no se mezcla con aquel cuya presión se va a medir. Los fluidos manométricos comunes son el agua, mercurio y aceites ligeros coloreados. Manómetro tipo pozo. Cuando se aplica una presión sobre este instrumento, el nivel del fluido en el pozo baja una pequeña distancia, en tanto que el de la rama derecha sube más, en proporción a la razón de las áreas del pozo y del tubo. Se coloca una escala a lo largo del tubo, de modo que la deflexión se lee en forma directa. La escala se calibra para tomar en cuenta la caída pequeña en el nivel del pozo. El manómetro tipo pozo inclinado tiene las mismas características que el anterior, pero ofrece sensibilidad mayor al colocar la escala a lo largo del tubo inclinado. La longitud de la escala se incrementa como función del ángulo de inclinación. El barómetro es un dispositivo para medir la presión atmosférica. Consiste en un tubo largo cerrado en uno de sus extremos y se llena al inicio con mercurio. Después se sumerge al extremo abierto bajo la superficie del mercurio, que se encuentra en un contenedor, y se permite que alcance el equilibrio.
En el extremo superior del tubo se produce un vacío casi perfecto que contiene vapor de mercurio a una presión de solo 0.17 pascales a 20 grados Celsius. Si se comienza en este punto, el fluido del instrumento se ve desplazado de su posición normal por la acción de la presión que se mide. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés García Riveros. Yo les voy a hablar sobre los manómetros de espiral, de tubo en espiral y helicoidal, así como del manómetro de diafragma, el de fuelle y los revisores neumáticos. Bueno, primero el manómetro de espiral. Este se forma enrollando el tubo de Bourdon en forma de espiral alrededor de un eje común. El de tubo helicoidal se forma enrollando más de una espira en forma de hélice. Estos dos tipos de manómetros, el de espiral y el de helicoidal, proporcionan un desplazamiento grande del extremo libre y por ello son ideales para los registradores. El manómetro de diafragma consiste en una o varias cápsulas circulares, las cuales están conectadas rígidamente entre sí por soldadura. De esta forma, al aplicar presión, en cada cápsula se deforma y la suma de los pequeños desplazamientos es amplificada por un juego de palancas. Este sistema se proyecta de tal modo que al aplicar presión, el movimiento se aproxima a una relación lineal en un intervalo de medida lo más amplio, con un mínimo de histéresis y de desviación permanente en el cero del instrumento. El material de diafragma que normalmente se utiliza es la aleación de níquel o limonel. Este manómetro es utilizado para pequeñas presiones. El manómetro de fuelle es muy parecido al de diafragma, pero este está compuesto de una sola pieza flexible axialmente y puede dilatarse o contraerse con un desplazamiento considerable. Este manómetro se caracteriza por su larga duración, ha sido demostrada que ha soportado sin deformarse en millones de ciclos de reflexión. El material que se emplea para el fuelle es el bronce fosforoso. Los revisores neumáticos, estos se basan en el sistema obturador. Estos convierten el movimiento del elemento de medición en una señal neumática. Bueno, mi nombre es José Antonio Guerrero Reyes y yo les voy a hablar de los elementos electromecánicos de presión. Bueno, ¿qué son los elementos electromecánicos de presión? Entonces, estos utilizan elementos mecánicos que se combinan con un elemento electrónico para obtener una señal electrónica de salida correspondiente. Estos se caracterizan en dos tipos, resistivos y capacitivos. Los transductores resistivos constan de un elemento elástico que es el corazón del transductor. Estos se basan en el desplazamiento provocado por un elemento elástico, el cual va a hacer variar una resistencia que va a estar en función de la presión. Esta señal de salida es muy potente, por lo cual no es necesario ampliar la señal de salida. Estos no suelen ser muy estables debido a que son muy sensibles a las vibraciones y tienen una precisión de 1 a 2%. Y además estos transductores tienen una escala de 0.05 a 600 watts. Los transductores capacitivos. Este tipo consiste en dos placas paralelas separadas por un dieléctrico. La variación de capacitancia puede obtenerse por cambios de la distancia entre las placas por la aplicación de una presión. Contiene una placa metálica móvil entre dos placas estacionarias. Esto tendrá dos condensadores, el cual dará una capacitancia fija y el otro tendrá una capacitancia variable. Tendrá dos capacitores en las placas fijas. Cuando al aplicar una fuerza en el diafragma o placa móvil, se moverá más cerca a una de las placas y por lo tanto se alejará de la otra. Esto nos permitirá identificar cuál de los dos tiene una mayor capacitancia. Además, estos tipos de transductores detectan
cambios de dimensiones sin estar en contacto con el cuerpo en movimiento. Estos también se les conoce por detectores de proximidad. Además, no dependen de la conductividad de las placas, por lo tanto hay poco error a cambios de temperatura. La aplicación de estos traductores se utilizan en cuanto a fisiología, particularmente para mediciones de presión sanguínea. Bueno, mi nombre es Juan José Jiménez Arcos. Yo voy a hablar acerca de los transductores magnéticos. Un transductor magnético es un dispositivo que opera a nivel de bobinas y bueno, tenemos dos clasificaciones. Transductores magnéticos se dividen en transductores de inductancia variable y transductores de reluctancia variable. A continuación les voy a explicar lo que es el transductor de inductancia variable. Este es un dispositivo el cual consiste en un núcleo magnético en un campo electromagnético. Y las características de este es que no produce rozamiento en la medición. Son pequeños y pues tienen una respuesta lineal entre 0,1 a 0,300 bars de presión. Bien, ahora continuamos con lo que son los transductores de reluctancia variable. Estos consisten en un núcleo magnético, cuentan con un núcleo magnético en un campo magnético. A diferencia del transductor de inductancia variable, este transductor de reluctancia consiste en un núcleo de hierro que es alterado por un electroimán. Cabe mencionar que existen transductores piezoeléctricos, también es otro tipo de medidor de presión de tipo electromecánico y magnético. Estos transductores piezoeléctricos son materiales cristalinos que al deformarse físicamente por la acción de una presión generan una señal eléctrica, ya sea un amplificador o algo así. También se utiliza como material piezoeléctrico el cuarzo y el titanio de bario. Son sensibles a la temperatura, miden amplios rangos de presiones. Su salida de señal va de 0,1 a 600 bar de presión y es para medidas dinámicas. Un ejemplo de esto donde se puede aplicar es en un velocímetro piezoeléctrico o un acelerómetro. Bueno, eso sería lo que son transductores magnéticos y sus divisiones, así como el transductor piezoeléctrico, y eso sería todo. Dura. Averiguar cosas cotidianas como la presión de aceite, presión atmosférica y presión sanguínea sería casi imposible. Sin medidores de presión tendríamos problemas al tomar una ducha, porque obtener la presión de agua correcta en nuestros hogares sería completamente azaroso. Para que un medidor de presión sea confiable, ya sea con líquidos o gases, debe ser excepcionalmente bien hecho y preciso. Para comenzar, se cargan platos de aluminio en una prensa de imprimir. Esta aplica una escala en color, utilizada para medir presión en libras por pulgadas cuadradas. El tipo de escala que imprima depende de la unidad de medida utilizada. Luego se pone un tubo de cobre en una máquina de encorvar, que dobla, corta y aplana secciones del tubo. La cantidad aplanada y curvada determinará el rango de presión que pueda medir la galga. Cada parte se convierte en un tubo sensor de presión conocido como manómetro Bourdon. Luego se cortan largos de bronce que se convierten en conectores.
Se enlazará el manómetro Bourdon a un tubo de entrada. Se aplica soldadura de zinc al receptáculo del conector y se monta el manómetro Bourdon en la posición correcta. Se llena el espacio entre el conector y el tubo Bourdon con soldadura. Luego se enjuaga la pieza caliente con agua para enfriarla, sellando el tubo en su lugar. Se pone la pieza fría en una fijación de soporte y se suelda el otro extremo del tubo Bourdon al mecanismo interno del medidor. Se sella el espacio y se enfría. Luego se ponen las piezas terminadas o unidades del sistema de presión, como se llaman ahora en una máquina de limpieza. El agua caliente y jabonosa se deshace de la suciedad y las partículas de soldadura sueltas. Luego las unidades del sistema de presión pasan a una máquina de revisión de fugas que fuerza aire por los tubos. La lectura de presión estable indica que no hay fugas. Un obrero toma un mecanismo de engranaje, el cual controla el movimiento mecánico dentro del medidor, y lo pone sobre el conector. Una máquina atornilla el mecanismo de engranaje en su lugar. Luego toma el enlace conector del engranaje y lo une a la unidad del sistema de presión. Se pone la unidad del sistema de presión dentro de una caja protectora de acero inoxidable. Una máquina las une con tornillos. Luego se calibra el ensamblaje. Se sueltan levemente los enlaces conectores para evitar fricción. Se pone la aguja medidora y se prueba. Luego de algunos ajustes, se vuelve a poner el plato y la aguja indicadora. Se revisa que el medidor lea con precisión en 3 posiciones claves y luego fija el plato al medidor. Una última prueba confirma que está calibrado correctamente. Se pone una cubierta de vidrio sobre el plato y se agrega un anillo de acero para sostenerlo en posición. Una máquina rebordeadora dobla homogéneamente los bordes de la argolla hasta que se sella perfectamente. Ahora se llena el medidor con glicerina. La glicerina lubrica las piezas mecánicas internas y aumenta la vida útil del medidor. La glicerina también absorbe la vibración, la cual ayuda a la estabilidad de la aguja indicadora mientras opera. Un obrero completa el medidor sellando el agujero de llenado con un tapón de caucho. Pero claro que no todos los medidores son construidos de la misma manera. Con la precisión y confiabilidad de un reloj suizo, los medidores de precisión también tienen una cara atractiva.